Estamos con Martín Espada, quien es integrante de la Federación Agraria Argentina, presente aquí en la Exposición Nacional de Razas en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Bienvenido, gracias por esta visita. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero empezar esta nota hablando del pequeño productor y las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, porque siempre se habla de decisiones que por allí solo afectan o están dirigidas a los grandes productores. A ver, estás hablando prácticamente del 80% de los productores, los cuales tienen el orden de un 25% del rodeo nacional. O sea, estás hablando de la gran mayoría que muchas veces son incivilizados o mal juzgados por el hecho de que, digamos, algún comentario, algún funcionario dice no, porque son, digamos, los grandes terratenientes, los grandes tenientes de animales Y la verdad es una realidad muy distinta, o sea, si algún funcionario se hubiera criado o recorriera el campo se daría cuenta de que tanto el productor de hasta 800 cabezas no es un adinerado, que le cuesta llegar a fin de mes, que es su único patrimonio el hecho de tener ese rodeo y que no lo tiene por forma especulativa, sino en muchos casos por un concepto familiar ya prácticamente. Y en el caso de las medidas que se han tomado en estos últimos tiempos, ¿impactan a ustedes los que son considerados, bueno, dentro de la Federación Agraria como pequeños productores? Nosotros somos pequeños productores y la mayoría ganaderos familiares o agricultores familiares. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros está en el campo o trabajamos en el campo diariamente y no somos digamos, por ahí el productor que tiene una oficina en el centro de una ciudad y maneja todo desde el teléfono. O sea, nosotros convivimos con nuestros trabajadores, nosotros compartimos el plato de comida con ellos muchas veces y bueno, la verdad que las medidas distorsionan. Al distorsionar un mercado, tras que el hecho de que el pequeño productor muchas veces no llega a un volumen de venta, de poder completar un camión y demás, digamos, repercuten más en ese pequeño productor que no puede defender su producción de una manera justa. A ver, el gobierno provincial de Corrientes inició hace muchos años con los remates de pequeños productores. Sí. Y creo que a la vista ha estado los buenos resultados. Después fue una medida copiada por el gobierno de la provincia del Chaco, que a ver, ayuda al pequeño productor a salir de su zona, a visibilizar su producción y por el otro lado el gobierno le ayuda por el hecho de la formalidad de un mercado. O sea, el hecho de que llegue un remate feria, que sea comercializado por un rematador, ya está transparentando una actividad que se estaba llevando quizás tranqueras adentro de forma evasiva fiscalmente. Hoy mencionaba pequeños productores, compartimos prácticamente con las personas que trabajan en nuestros campos y es una cuestión como cultural y que se va transmitiendo de generación en generación y tiene que ver también con el arraigo de las familias. A ver, veamos el tema de la mayoría, de lo que ha venido pasando de nuestros viejos que eran inmigrantes, nuestros bisabuelos, abuelos en algunos casos, llegaron, consiguieron un pedazo de tierra y bueno, el pedazo de tierra era chico. Y después tuvieron 4 o 5 hijos y bueno, algunos se fueron a estudiar, unos se quedaron en la ciudad y los otros se quedaron ayudándolo al nono. Y bueno, eso es hoy en día lo que sigue siendo nuestros productores. A ver, son muy pocos los productores que ingresan al mercado hoy en día a ser productores, dado que la rentabilidad del sector ganadero es muy baja. Si uno valoriza lo que es un rodeo de 100 cabezas, lo que tiene que invertir para tener ese rodeo y mantenerlo, y lo que obtiene, directamente no invierte en eso. Hoy le consultaban sobre las próximas elecciones legislativas, la falta de justamente una legislación en la Argentina que reglamente la situación del campo. Y por otro lado, son cada uno de los ciudadanos argentinos quienes van a elegir esos legisladores. Y cuando se transmite un mensaje equivocado de quién es productor, ¿cómo siente que puede repercutir en el resultado de esas elecciones? Es que, a ver, el resultado no. La primera y única vez que hubo representantes del sector en la Cámara de Diputados fue después del 2008 de la 125, en la cual el sector agropecuario pudo poner 3 legisladores puntuales. Tuvieron 4 años, después directamente no se pudo renovar. Y bueno, a ver, la sociedad vota lo que ve, lo que siente mejor. El problema es que al estar constantemente por parte de algunos gobiernos siendo endilgados como que somos los artífices de la inflación y cosas así, que es totalmente, digamos, erróneo ese concepto, dado que nosotros no somos formadores de precios. Es más, hoy en día el novillo gordo que está para consumo en las carnicerías bajó el precio, pero no va a bajar en la góndola.
¿Pero por qué bajó el precio? Porque no hay, digamos, hay sobreoferta, porque lleva su ciclo biológico y hay que vender ese animal, pero las carnicerías han bajado sus ventas, pero por el poder adquisitivo de la gente. O sea, la gente que antes iba y compraba 1 kilo de nalga y un kilo de molida, hoy en día lleva medio y medio, porque no llega a fin de mes. Pero eso no es el problema del productor. Y los precios suben, digamos, en el orden del 25 al 30%, y si tenemos incrementos salariales en la mayoría de las actividades del orden del 45 al 30%, me parece que es ilógico no reconocer que aunque sea un 25 o un 30%, tienen que subir los precios de los bienes que producimos nosotros. Por último, Spade, agradeciendo esta presencia y este tiempo, ¿qué es lo que más le preocupa y si cree que tiene vía de solución? Lo que más nos preocupa a nosotros son las políticas económicas del gobierno, o sea, no solo de todos los gobiernos, que directamente en vez de restringir muchas veces su gasto, siguen incrementando sus gastos. Le hablo de todas las legislaciones del país, o sea, todas las jurisdicciones, todas las provincias tienen problemas de exceso de personal dentro de sus administraciones y solo ven siempre al sector productivo o el comerciante como la única herramienta para, digamos, resolver sus situaciones fiscales. Entonces, la verdad que veo muy preocupante el hecho de que sigamos todavía en una política de que no incentivar a la producción de todos los ámbitos, o sea, tanto la metalmecánica como la de cubiertas, como la del comercio en sí, de los profesionales, y veamos, digamos, como que todo el trabajador privado o el comerciante tiene que ser una fuente de aporte a un gobierno que no termina de solucionar. Esto nos va a llevar a un mal perfil. Cada vez tenemos más gente desocupada, con asistencia económica de parte del Estado, y eso no se puede mantener por mucho tiempo. Martín Espada, gracias por su visita a este tiempo y buena estadía. Muchas gracias. Hasta luego.